les da la más cordial bienvenida y agradece su gentil asistencia a la presentación del libro La Constitución de 1993 a 20 años de su promulgación. Damos paso y recibamos con unos fuertes aplausos al doctor Magdiel González Ojeda, quien nos dará las palabras de bienvenida. Mi agradecimiento por la concurrencia a la presentación de un libro. Antes decíamos nosotros que cuando se presentaba un libro era muy difícil presentarlo porque no se concurría la gente. En cuanto creo que vamos aumentando el número de públicos la presentación. Debo agradecer muy especialmente todos los señores profesores, juristas, constitucionalistas que han colaborado en que este proyecto editorial sea una realidad. Desde el inicio, este proyecto que nació en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad, a través de las relaciones entre los profesores, y en especial del señor rector, que también es profesor de nuestra facultad, es que nos hicimos al camino de tratar de ver este proyecto por varias razones. Creo que desde que se dio esta Constitución de 1993 siempre ha habido grupos académicos, pero también ciudadanos en general, creo que en gran mayoría no estuvieron de acuerdo, no están de acuerdo con esta Constitución. A la par también hay otros grupos que sí están de acuerdo. Luego de los nuevos gobiernos, y especialmente el Tribunal Constitucional, que le dio otra lectura, se ha ido más o menos modificando esta Constitución, que desde mi perspectiva creo que viola varios principios constitucionales. No quisiera entrar a esos principios generales, pero solamente voy a marcar uno, y es el de pesos y balances. Actualmente nosotros tenemos un ejecutivo que en realidad dobla facultades a los demás poderes. El Ejecutivo de las relaciones exteriores, de las relaciones internas, de la economía, etc., las Fuerzas Armadas, y fíjese, ya ha asumido facultades que le corresponden definitivamente al poder legislativo. Creo que siempre desde un comienzo, cuando se ve esta Constitución, esté en la agenda del país, de la nación, su reforma. Inclusive se ha hecho varios proyectos. Y ahora que cumplía 20 años, nosotros pensábamos que era oportuno presentar un trabajo como el que hoy día lo hacemos, pero de tipo plural. Es decir, que puedan escribir, puedan presentar su trabajo, sus artículos, todas las personas que quieran hacerlo, sin distinción. Y para eso, nosotros invitamos a muchísimos profesores, especialmente a políticos, le digo a políticos de todos los partidos
embargo, no hemos tenido, especialmente los partidos, mucha respuesta. Les digo que algunos lo hicieron, una sola persona, dos personas lo hicieron, y especialmente me hubiera gustado que esté aquí presente a la señora Luz Salgado Villanes, que desde su perspectiva le ha dado una lectura a la Constitución. Sobre la Constitución del 93 tenemos varias lecturas acá en nuestro trabajo. Obviamente distinta perspectiva, análisis que se le hace y que creo yo que cuando se trate de modificarlo van a tener muy en cuenta. En estos trabajos tenemos trabajos dedicados especialmente al tratamiento del Poder Judicial. Fíjese, hoy día el Poder Judicial realmente es un poder venido a menos, deprimido, porque inclusive se le ha recortado el desarrollo de sus funciones cuando se le prohíbe su presupuesto. Y eso realmente no lo deja desarrollar correctamente. Pero también tenemos otros estudios. Por ejemplo, como ya lo señalaba, de Fuerza Popular, de la señora Luz Salgado. Tenemos trabajos sobre los derechos fundamentales de distintas lecturas. Sobre otro tema que también de coyuntura y que a nosotros nos interesa, sobre la universidad. Tenemos varios trabajos sobre ello. El libro también concluye con dos proyectos de constitución. Uno que hizo justamente la Comisión de Constitución del Congreso de la República, que estuvo presidida por el doctor Henry García. Proyecto que tengo entendido casi se aprueba. Hubo un pequeño desencuentro y quedó ahí. Creo que hubiera sido otro tema si hubiéramos aprobado, porque inclusive volvía a lo que el Perú históricamente es, a la bicameralidad. Ese es un punto importante, porque la manera de, digamos, de actuar, de desenvolverse del poder legislativo que tenemos en la actualidad, o sea, en esta sola Cámara, debería ser la aprobación de todas sus normas en doble votación. Pero sin embargo eso no lo hace, exonera de la votación y eso perjudica a la gente. Y tenemos algo interesante que es producto de un profesor de nuestra casa de estudios, un proyecto de constitución federal. Pero lo más importante es que este profesor fue un matemático público. El doctor Gerardo Ramos Carrero nos dio ese proyecto de constitución. Y la intención, según hemos podido observar de esta constitución federal, es la que sufrimos todos los provincianos. Me refiero nosotros a la descentralización, un fenómeno que yo pienso en mi perspectiva que si no se soluciona, este país no va a funcionar democráticamente. No podemos seguir viviendo en el Perú cuando se manejan todo desde Lima, o si uno quiere tener algo, tiene que venir a Lima, porque en provincias no lo tiene. Y esta es una propuesta válida. Pero en cuanto al reclamo de que efectivamente se debe hacer una distribución territorial, porque la que existe, como decía el maestro de la UNDE, que fue hecha por los españoles, con el único fin exclusivo de estimar la riqueza peruana para llevarse a España. Desgraciadamente no se pudo concretar. Y nosotros seguimos con ese criterio. Luego cambió de nombre a los departamentos, ahora se llaman regiones, pero sigue teniendo los mismos criterios. Ya no dependemos de España
hacer este proyecto para tener, ojalá se pudiera tener en el Poder Legislativo y en la nación misma en la agenda. Lo que creo que es que nosotros debemos mejorar nuestra carta magna, la carta que decide tal vez sobre nuestros destinos. Y olvidar decir algo más. Hay artículos importantes, por ejemplo, sobre los contratos de la actividad de los contratos. Me parece sumamente importante porque yo quiero ver desde esa perspectiva la razón por qué no se pagan las regalías mineras que serviría para el trabajo, o quería para la educación, para la salud. En fin, hay mucho por tener en cuenta en este trabajo. Nosotros lo estamos presentando el día de hoy con solamente la idea de que sirva especialmente para todas aquellas personas y especialmente los representantes políticos, si es que quieren cambiar el cambio del país y ser un Estado social y democrático de derecho, como esta misma carta. Gracias. Para mí también es un placer compartir esta mesa, señor rector, con destacadas personalidades como Alberto Borea, Víctor García Toma y María González, que son expresiones de lo que
ya en el Congreso de Tucumán, uno de los grupos, se habla del constitucionalismo peruano. Es decir, existe ya una concepción, hay toda una visión del derecho constitucional a partir de especialistas peruanos como los que están aquí. Bien, Magdiel me ha pedido que hable un poco sobre el libro, y bueno, tratándose de aspectos un poco puntuales, he tenido que preparar esta lectura, que la voy a combinar con algunas ideas. Como bien ha señalado, esta es una iniciativa impulsada por Iván Rodríguez, por el rector, y por el mismo Magdiel, y sobre todo es una manifestación no solamente académica, sino una manifestación cultural de promoción del derecho constitucional a través de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Yo creo que se trata de un libro sumamente interesante que reúne una pluralidad de artículos. En cuanto al tema que yo trato, ya le dije al Magdiel, porque no voy a hablar de lo que yo trato, por supuesto hoy día, sino voy a hablar de lo que tratan nosotros, pero ya le he dicho a Magdiel que cuando en el año de apertura de la Facultad de Derecho estoy dispuesto a dar una conferencia sobre las instituciones de la democracia directa que están en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional y su aplicabilidad, como se ha venido aplicando en el Perú. La obra reúne diversos artículos de destacados constitucionalistas, juristas y politólogos, también civilistas. El tema de la universidad, y voy a empezar hablando de la universidad, porque estamos en una universidad. El tema de la universidad, hoy en día en debate, debido a un anteproyecto de ley que de convertirse en ley afectaría su autonomía, es tratado a fondo por Enrique Bernales y el ya mencionado rector Iván Rodríguez. Mientras que Magdiel González es miembro del Tribunal Constitucional, se ocupa de la actual problemática de la descentralización. ¿Por qué me refiero a estos dos casos? Porque son dos casos que están vinculados también a mi vida a lo largo, no solamente profesional, sino personal. La universidad y la problemática, como bien ha dicho Magdiel, que se presenta en otros lugares del Perú. Ya yo le llamo fuera de Lima, son otros lugares del Perú, otras regiones del Perú. Porque la descentralización es fundamental para una mayor democratización de nuestra sociedad. Y esa experiencia la he podido vivir profundamente con las realizaciones que ya tienen más de 12 años de las audiencias que convoca el Diario del Comercio, que son realmente asambleas populares donde los vecinos de los distritos de Lima y de las diversas regiones del Perú analizan su problemática frente a sus autoridades, y donde las autoridades después, dentro de ese contexto, rinden cuenta de su gestión. Es importante mencionar aquí lo que dice Manuel Bernales sobre la universidad. Manuel Bernales hace un análisis muy detallado en donde dice y precisa las diferencias de cómo se concibe la universidad en la Constitución del 79 y la actual Constitución. Dice Bernales, como se puede apreciar, no son pocas las diferencias. Ellas se explican dentro de la lógica del modelo rígidamente liberal que contiene la Carta de 1993, que no es el caso de la precedente. La Carta de 1993 abre la posibilidad de estructuras empresariales directamente vinculadas al mercado, lo cual dificulta que su modelo sirva a la excelencia académica, mientras que la Carta de 1979 prefiere
como acción el mantenerse fiel a los principios de la reforma universitaria. Se refiere a una lejana reforma universitaria que es la de Montevideo y después todos los procesos de reforma universitaria y sobre todo los más recientes que se han dado en el país. Todo indica entonces que la universidad se encuentra en un dilema que no será de fácil solución. Releo. Todo indica entonces que la universidad se encuentra en un dilema que no será de fácil solución. No puede renunciar a los principios de autonomía. Esto es fundamental. La universidad, para ser tal, requiere autonomía política, económica, administrativa y sobre todo autonomía académica. Esto es esencial lo que se dice aquí. O sea, no puede renunciar a los principios de autonomía y de la reforma universitaria que está en la Constitución del 79, pero tampoco puede prescindir de lo que dispone la Constitución vigente. En este contexto, será muy difícil hacer una ley universitaria que responda a los requerimientos y retos que le plantea el siglo XXI. Su principal reto será cómo ampliar las opciones limitadas y la visión estrecha y mezquina de la realidad que tanto abunda en la Constitución de 1993. Ustedes saben que hay un proyecto de ley que está dando vueltas por el Congreso hace rato que tiene una voluntad intervencionista. No como el intervencionismo de la época de Fujimori, que quienes estuvimos en San Marcos, y aquí está el doctor de la Cruz, tuvimos que enfrentarnos, no solamente en la universidad, sino en las calles y en las plazas. No con el intervencionismo de las Fuerzas Armadas en la universidad, sino con un intervencionismo más sutil, a través de una norma que atende sobre el principio de autonomía de la universidad que está en la Constitución del 79 y también está en este texto. Y yo creo que aquí tenemos que estar alertas, porque en cualquier momento podría darse esa posibilidad. ¿Qué nos dice Iván Rodríguez cuando analiza el tema de la universidad? Dice, al cumplirse 2 décadas de vigencia, puede advertirse lo siguiente. 2 décadas de vigencia, se refiere a la Constitución, por supuesto, porque esta universidad tiene más de 2 décadas. 3, 5, 4. Bueno, ya está madurita. Que en la actual Constitución existen disposiciones que no se aplican ni se cumplen, como por ejemplo, se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República, artículo 16. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo, artículo 17. No se cumple. No se cumple, dice el rector, esto no se cumple. Que la actual Constitución se libera de la obligatoriedad de impartir la educación superior, no obstante los avances científicos y tecnológicos, así como los requerimientos de competencias funcionales que no prevé la educación primaria y secundaria. Esta amputación afecta el derecho de los peruanos a recibir educación adecuada, entre comillas, el artículo 16, máxime cuando se trata de mayorías de pocos recursos económicos, y peor aún, que la educación prepare para el trabajo. La universidad no es respetada en su autonomía económica, estando subordinada a la legislación y las decisiones del Poder Ejecutivo a través de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. No solo que se le traba en la ejecución del gasto, sino que no se le da el dinero que necesita, sumiéndola en un cuadro de necesidades insatisfechas acumuladas en el tiempo. Esta política en los últimos gobiernos evidencia que no se cumplen las prescripciones constitucionales contenidas en los artículos 17, 18 y 19 en lo concerniente a la gratuidad y a las inafectaciones, exoneraciones y beneficios tributarios en las becas, subsidios y donaciones.
El primer paso para honrar la Constitución consistirá en que se cumplan las disposiciones de modo real y efectivo. Mucho más cuando en el Perú rige el Estado de Derecho. Esta tarea le incumbe a todos los gobiernos. La educación debe ser una política sagrada del Estado y no expresión de buenas intenciones de algunos gobernantes que generalmente se quedan en ese discurso. Eso es lo que nos dice Iván Rodríguez. En cuanto al tema de la descentralización, hay mucho para hablar porque el ensayo de Martínez es un bodoque así grandazo, pero hace todo un análisis comparativo. Solamente quiero mencionar lo siguiente. Él propone una reforma del artículo 122 de la Constitución, correcto. En cuanto al Ministerio de Ambiente, que se denomina el Ministerio de Ambiente el Ministerio de la Descentralización y del Ambiente. Asimismo, el nombramiento del ministro será designado por el Presidente de la República dentro de una terna propuesta por los gobiernos regionales. Y después dice, como propuesta final, queremos manifestar que si bien claramente ya se ha constituido la gran región del sur, porque cuando uno lee su ensayo se deduce de que él está en contra de la forma como está concebida la región ahora en el Perú, lo cual yo coincido plenamente, y más bien plantea una nueva opción y unas nuevas alternativas. Pero claro, por iniciativa ciudadana, por así decirlo, por lo menos de hecho, si ya se ha constituido la gran región del sur, que está integrada por Tacna, Moquegua, Puno y Arequipa. Sin embargo, siguiendo con el criterio que las regiones deben abarcar en lo posible costa, sierra y selva, entonces se debe considerar el departamento de Madre de Dios como parte del marco regional sur. Imaginamos no departamentalización, sino unas regiones mucho más universales, donde haya corredores continuos, espacios geográficos, económicos, sociales, culturales, académicos, intelectuales, artísticos. Y entonces estas regiones se van a integrar. Yo estoy por irme a Tumbes, antes había una región Piura Tumbes. Es muy probable que todo el norte se está uniendo por cierto desarrollo económico y por ciertos vínculos de tipo económico, social y cultural. No, la regionalización no es solamente una cosa, una realidad socioeconómica, es social, es cultural. Y evidentemente el sur tiene sus particularidades. Los hombres del sur, incluso los de la costa, como los de la sierra, tienen su idiosincrasia, una manera de ser, una manera de ver el mundo, una cosmovisión. Y los hombres del norte también. Los peruanos todos somos iguales, como seres humanos, pero tenemos una serie de experiencias en nuestros espacios culturales, geográficos, territoriales, que nos hacen diferentes. A veces cuando uno va a un departamento y pasa a otro, parece como si estuviera pasando de uno a otro país, por una serie de elementos riquísimos. Y finalmente lo que permite una regionalización en donde se construya, se vinculen todos estos elementos, es asumir al Perú como una sociedad pluriétnica, plurilingüística y pluricultural. Eso somos. No entender el Perú como una unidad, sino, para parafrasear a Santo Tomás, como una unidad en la diversidad. Ese es nuestro país, una unidad territorial, un Estado, pero con una gran diversidad cultural. Bueno, pero hay más, si me permite, porque este libro poco a poco está poniendo calientito, en el sentido de que va a haber no un debate, pero sí un debate sordo. No sé cómo serán los debates sordos, no suena literario, pero hay algo de esto. De una perspectiva del análisis constitucional, pero considerando aspectos históricos, políticos, culturales, económicos, jurídicos, sociales, se pasa revista en este libro a importantes instituciones como el Poder Judicial, la democracia directa, seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales, el neopresidencialismo, las Fuerzas Armadas, medio ambiente, cómo se pasó del autoritarismo a la democracia, el valor del ser humano en la jurisdicción o en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el principio de supremacía constitucional. Son diversos los autores de estos temas, muchos de calidad de reconocimiento intelectual
dentro y fuera del país. Además figura un artículo de Marcial Rubio, que es rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero la obra que comentamos tiene un subtítulo, ojo al subtítulo. La obra que comentamos tiene un subtítulo de aciertos, desaciertos y propuestas de reforma. Cuando lean el libro dice, ¿no? Constitución de aciertos, desaciertos y propuestas de reforma. En este contexto, creo que hay 3 artículos que expresan lo esencial del debate sobre la Constitución, que Juan Mariel acaba de mencionar. El texto que nos rige ha sido criticado hasta la saciedad por Alberto Borea del y lo llama instrumento, no documento, sino instrumento que se construyó en un barro inmundo, entre comillas, en referencia al contexto corrupto del fujimontesinismo. ¿Entiende Borea que es una paradoja que un país democrático como el nuestro, estoy citando, esté regido por un texto proveniente de una dictadura y que los peruanos no hagamos seriamente un esfuerzo para acabar con este embuste? Nos quedamos dormidos, no hemos podido reaccionar. Como informaron diversos medios de comunicación, Borea y otros ilustres ciudadanos presentaron una iniciativa popular para derogar la Constitución vigente y regresar a la de 1979. Al parecer, esta iniciativa no ha sido activada en el Congreso y ha quedado paralizada. En consecuencia, aquí hay un tema puesto en mesa. ¿Debemos cambiar la Constitución por su origen espurio o debemos saltarnos a la garrocha de esta situación y seguir? Obviamente yo podría decir con cierta ironía que estaríamos aplicando un texto que en el fondo es un barro inmundo, porque tiene un origen inmoral, basado en un golpe de Estado. Bueno, todo eso ya no queda para el debate, simplemente para entender una posición que no es de un peruano, sino también de un grupo de peruanos que no quieren saber absolutamente nada con este texto jurídico, con esta Constitución. En la otra cara de la moneda encontramos un artículo de Luz Salgado Rubianes, militante del fujimorismo y es constituyente del llamado Congreso Constituyente Democrático. Yo quiero felicitar a Mariel por el pluralismo del tema, que por lo demás es una señora que escribe sin ser constitucionalista, simplemente a partir de su experiencia. Ella reconoce que no es constitucionalista sino periodista y desde este punto de vista nos presenta un testimonio de su gestión como integrante de esa Asamblea Constituyente. Según Salgado, dadas las circunstancias del momento, el país necesitaba una nueva normatividad que correspondiera a las necesidades de una sociedad, comillas, sociedad emergente, convulsionada y presta a insertarse en las nuevas prácticas económicas que movían el mundo entero. Habla del rol que cumplió Carlos Torres y Torres Lara en la confección de la Constitución y sobre sus novedades, pero no advertimos ningún espíritu de crítica. Entre ambas posiciones surge el análisis de Domingo García Belaúnde. No es la suya, por cierto, una posición ecléctica entre las otras anteriores. La podemos calificar de realismo crítico. Incluso reconoce que él y Pedro Planas se equivocaron al sostener que duraría, o sea, la Constitución duraría hasta la caída de Fujimori, pero no fue así. Inmediatamente García Belaúnde pasa a explicar las causas de su vigencia, que casi ninguna es, bueno, una que otra, pero casi ninguna es jurídica. Yo le llamaría político-psicológica con algún efecto jurídico. Dice, poco interés de las personas por el cambio de la Constitución. Poco interés de las personas por el cambio de la Constitución, porque no le encuentran eficacia al tener la impresión que no cambia nada. Sin embargo, hay partes que agradan al hombre común, al no especialista. Por ejemplo, que los contratos no puedan ser cambiados por ley, lo que estábamos hablando, algo así. Y que haya garantías para la propiedad.
para los políticos no es atractivo un discurso en esta elección, precisamente por el poco interés popular. No es atractiva, la Constitución no es atractiva políticamente desde el punto de vista de la propuesta política hacia afuera. Y es curioso. Con Toledo hubo un intento de reforma, pero Toledo no empujó mucho el carro. Alan García dijo, estaba con la del 79 porque tiene una raíz, una raigambre aprista, sin duda, pero al final ya no, se quedó con la Constitución. Humala juró por la Constitución del 79 y todavía no sigue rigiendo esta Constitución. Entonces esto parece algo milagroso, pero como todos sabemos, en política no hay milagros. Hay unos fenómenos ahí que hay que preguntarse, que ya no son jurídicos, son políticos, son sociológicos, es chamba para politólogos precisamente. ¿Qué es lo que está pasando? Los empresarios, ahora dice García Belaúnde, ¿no? Los empresarios, sobre todo los de los sectores A y B, comillas, sienten fascinación por el modelo económico que les otorga garantía y seguridad. Con el Perú se ha dado cierta mejoría económica, en diversos estratos muchos sienten que hay que afianzar lo existente, entre comillas, reclamar seguridad jurídica, apuntalar la institucionalidad. La Constitución no es un tema de interés y frente a ella existe cierta indiferencia. También afirma el autor comentado que gracias a ciertos cambios y sobre todo a los gobiernos democráticos que se han sucedido desde el 2001, existen mayores garantías para el ciudadano. En consecuencia, se comprueba que la actual Constitución tiene sentido, dice el autor, y no es del todo inútil. También indica que el contexto internacional ha influido en esta dirección. Si bien, como muchos de los constitucionalistas de esta obra apuestan por las reformas, quizás la más imperiosa sea la bicameralidad, García Belaúnde llega a la conclusión de que no existe y al parecer no existirá por ahora un ambiente constituyente, entre comillas, ni pro-constituyente, entre comillas, que permita la voluntad, la vuelta a la Constitución de 1979 o la convocatoria a una constituyente. Este retorno hubiera sido posible entre el 2001 al 2003, pero no se logró consenso partidario para realizar. Si no existe el ambiente, entonces el ambiente se tendrá que crear. Pero valgan las condiciones de crear el ambiente. Simplemente quiero decir lo siguiente. La diferencia entre nuestra voluntad, que es lo subjetivo, y lo objetivo, que es la realidad que está fuera de nosotros, que muchas veces no podemos controlarla, que muchas veces rebasa nuestros deseos y nuestras posibilidades, se resume en una frase que hará muchos años me la dijo Fernando Belaúnde Terry cuando lo entrevisté. No es que tú agarres al pueblo, por más buen orador que pueda ser, sino que cuando el pueblo te agarra, te pone. Es decir, lo que existe fuera de la voluntad del líder, lo que existe incluso de los planteamientos con cierta lógica de racionalidad que nos pueda convencer, depende mucho que esas ideas calen en la sociedad, sean asumidas en la sociedad, que hay un ambiente de reforma de la Constitución. Esas condiciones tienen que darse. Por ejemplo, el Perú no se hubiera independizado si los peruanos en aquella época, gran cantidad de peruanos, no todos, pero gran cantidad de peruanos, asumían la necesidad de independizarse, de cambiar de régimen político, de forma de vida. Estos son los hechos. Esta es la realidad. Pero también cuando hacemos un análisis comparativo de esta Constitución durante Fujimori y sin Fujimori, advertimos nuevos elementos de los cuales al menos dos son reivindicativos. Se retiró la firma del dictador, lo que yo entiendo, calmó en parte a los antifujimoristas que pedían un cambio por su origen espurio y la derogatoria del artículo de la reelección inmediata contribuyeron de esta manera a poner coto normativo a la ambición de mantenerse en el poder, retornando a lo establecido en la Constitución de 1979 en relación a la reelección luego de un periodo de gobierno. De
tercer aporte es reconocerle el derecho de voto a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. De esta manera adquirieron la condición de ciudadanos plenos. Al final de la obra, a mi parecer con acierto, se han incorporado 3 propuestas de proyectos constitucionales, lo que indica que en ciertos ámbitos políticos y académicos sí existió al menos la voluntad de cambiar la Constitución, no de un cambio radical y total, pero sí gradual y procesal, lo que nos hubiera conducido a una reforma constitucional más integral y amplia que de repente quizás hubiera satisfecho a tiros y troyanos. El intento de la Comisión de Constitución, promovida por Henry Piz y presidida por Valentín Paniagua, en donde diversas personas que hemos colaborado en este libro participamos de acuerdo a nuestras especialidades, elaboró un proyecto de reforma que a partir de la Constitución de 1979, es decir, restableciendo la Constitución de 1979, se tomaría en cuenta algunos novedosos aportes de la Constitución vigente. Surgiera de esta manera una nueva Constitución, pero este intento, que a mi parecer fue el más cercano al cambio que debería de hacerse y que debe de hacerse, se frustró, sobre todo cuando se entró a debatir el régimen económico. Eso es un tema que por el tiempo no lo voy a hablar, pero ojo con la influencia de los grupos de poder económico respecto a los lineamientos jurídicos y a los lineamientos constitucionales que hay en el país. Quiero felicitar por consiguiente a los promotores y autores de este libro, un libro que en realidad un proyecto que se ha hecho realidad, porque como también estuvimos hablando en la antesala, muchas otras universidades han querido hacer libros como este. No creo que para rendir homenaje necesariamente a la Constitución, pero sí para ponerla en tela de juicio y analizarla. Y entonces, yo creo que este libro se va a convertir en un texto importante, no solamente para los abogados, docentes, para los estudiantes de Derecho, sino para el público en general que se interesa, porque todavía hay algunos que se interesan sobre la problemática constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Miró Posada, por su excelente ponencia. La democracia necesita de la virtud si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular. Juan Pablo II. Para continuar con la ceremonia de esta presentación, invitamos al doctor Víctor García Toma. Es un abogado y jurista peruano, fue ministro de Justicia del Perú desde el 18 de marzo del 2010 al 14 de septiembre del 2010 durante el segundo gobierno de Ana García Pérez. Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, en la Maestría de Gobernabilidad de la Universidad Particular San Martín de Porres y en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Anteriormente fue profesor en las Universidades Nacional de Derecho, Ciencias y Políticas de San Martín de Porres, San Marcos. Durante el ejercicio de su carrera profesional ha ejercido los siguientes cargos: asesor del señor fiscal de la Nación, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de la Presidencia con rango de viceministro, asesor secretario de la Junta de Fiscales Supremos, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros con rango de viceministro, miembro del directorio del Banco de Comercio, magistrado del Tribunal Constitucional. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Víctor García Toma. Muy buenas noches. Tengo primera palabra para saludar al público participante en este acto de suma importancia y saludar, por cierto, a los miembros de la mesa de honor. Y en ese contexto, agradecer y felicitar a las autoridades
autoridades de la Universidad Ricardo Palma, en la persona de su rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, y al presidente de la comisión organizadora de la Facultad de Derecho de esta universidad, el doctor Martín González Obrera, por la iniciativa que, como bien ha dicho Paco, a diferencia de otros esfuerzos, ha concluido con una obra tangible, concreta, con la participación de importantes y reconocidos profesores universitarios. En consecuencia, esta es una contribución significativa y valiosa en un debate que comenzó justamente el 5 de abril del año 1992, el mismo día en que el entonces presidente de la República decidió pasar a la otra orilla y convertirse en dictador. Y para ese efecto, buscar la perpetuación del ejercicio de ese poder, ya en este caso inmoral, a través de la nación de un nuevo texto constitucional. Y este debate va asociado justamente a una comparación, a una remembranza, a un recuerdo con quizás, no, y de hecho, la constitución más importante que ha tenido el Perú, que es la constitución de 1979, que fue un ejemplo de modernidad, de riqueza ideológica y doctrinaria, y que para quienes quisieran hacer un esfuerzo de estudio sobre esta materia, ha servido de marco de referencia para todas aquellas constituciones que con posterioridad a su nación les han dado en el mundo. Curiosamente, gran parte de las constituciones, por ejemplo, de los países vinculados con estuvieron bajo la férula del marxismo-leninismo y que han pasado a la férula democrática, la esfera democrática, han tomado como referencia, como categoría de estudio, justamente esta constitución. Y es por eso que creo que esta es una noche oportuna para ofrecer algunos puntos de vista sobre esta materia. Queda claro, como lo hemos dicho, de que el Congreso Constituyente Democrático, un eufemismo, por llamarlo de alguna manera, ser constituyente debe ser, tenía que ser democrático, tenía por objeto la perpetuación del poder y además como una forma de aminorar, atenuar, ¿no es cierto?, las exigencias de la comunidad internacional. Muy bien. Y en este contexto, justamente todos los que estamos aquí tuvimos de alguna manera alguna participación en los dos procesos. En la del año 79, no sé si decir que fuimos testigos de sesión, actores de reparto o incluso extras, pero lo hicimos con gran orgullo y con gran decoro y con gran entusiasmo. Yo recuerdo, por ejemplo, con Tito Borea levantando una bandera de un partido en ese momento, cantando con emoción nuestros himnos, confrontando democráticamente con los grupos de oposición, realmente con los de Magdiel, por ejemplo, y haber presenciado hermosos y gratificantes debates de un nivel y de una talla y de una altura desde el punto de vista jurídico y político. Recuerdo el debate entre Bedoya con Cornejo Chávez, el de Cornejo Chávez con Vallarrestra, el discurso, ¿no es cierto?, de presentación del presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Reyes Latorre, en fin. Y fue una constitución modélica, estableció un cambio significativo, la parte dogmática prevalecía sobre la parte orgánica de la constitución, etcétera, etcétera. Y luego nos encontramos también todos juntos, Paco, con Tito, en las figuras esta vez sí de personajes antagónicos, porque curiosamente la Constitución del año 1993 presenta al villano, ¿no es cierto? El actor principal no es el héroe, es el antihéroe, y los antagónicos son aquellos que estábamos justamente luchando por los valores democráticos. Sin embargo, esa Constitución, con una fruto de una violación política, si ustedes quieren, con falta de legitimidad de origen, es una constitución que finalmente entró en vigencia y ha regido a varios gobiernos. Y vaya que gobiernos. Pero para comenzar, bajo esa constitución juró el gobierno transitorio del doctor Valentín Paniagua, un ejemplo de dignidad democrática, el gobierno del doctor Alejandro Toledo, cuyas credenciales democráticas fueron expuestas a lo largo de todo ese periodo. Lo mismo ha sucedido con el del presidente García, y no tenemos ningún reparo en relación al comportamiento constitucional
del presidente cubano. Nos hemos regido en consecuencia por gobiernos que han respetado los principios y valores democráticos. ¿Qué ha pasado en ese texto? En primer lugar, debemos decir que la Constitución, que en realidad no existe una Constitución del año 1993, lo que existe es una Constitución del 79 clara, recasiada,